amigos, bienvenidos sean. En esta ocasión les presento la primera parte de cómo hacer una casa tipo Belén con cartón y papel reciclado, presentando en esta parte cómo hacer los muros desconchados o despostillados, así como la pintura envejecida. Espero que sea de su agrado, me den like, compartan y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Primeramente les presento el croquis de esta casa, donde pueden ver que está formada por 3 elementos, un porche y una escalera. Los muros los haremos de cartón corrugado, el cual encontrarán todas sus medidas en un enlace que les dejaré en la descripción de la segunda parte de estos videos. Los que recortamos y pegamos por elemento completo y por separado. No sin antes marcar el lugar del área desconchada o descascarillada, colocando los dos muros afectados uno junto al otro en los que dibujamos el área en cuestión. La cual, y ya dibujada, recortamos con cúter, cuidando solo cortar la primera capa y el cartón corrugado intermedio, ya que es necesario dejar la segunda capa. Y en una de ellas tendremos que hacerle un recorte para que pueda formar un ángulo recto al momento de juntarlas. Reforzando una de estas por la parte trasera con un pedazo de cartón para ampliar el área de pegado entre estas. Lo mismo que haremos en todas y cada una de los desconchados de los demás elementos. Ya realizados estos y antes de formar los módulos, haremos los recortes necesarios como el que se muestra. Y ahora sí unimos todas y cada una de las piezas que forman cada elemento, ubicándolas en su lugar. Y así formar la casa completa, pero sin unirlas entre sí aún. Para ocultar las uniones que por las características del mismo cartón se notan demasiado, recortamos tiras de papel craft de un ancho mínimo de 1 centímetro, el cual doblamos a la mitad y pegamos en todas las aristas de los elementos. Estando estos ya pegados y secos, tomamos una lija mediana para lijar todas las orillas de los papeles pegados y perder así las uniones entre estos y el cartón. En los desconches que así queramos, pegaremos un papel craft para simular los cortes de la capa del acabado puesta sobre las piedras, las cuales les hacemos recortando un papel y tratando de seguir su forma, pero más corta y sin tener que ser igual, pegándole solo las aristas contrarias al desconche, mismas que ya secas lijaremos. Aparte de los desconches, también podemos simular desprendimientos pequeños o descascarilladas de solo acabado, lo cual lo hacemos con papel y en lugares y forma que queramos, cuidando solo ponerle pegamento y pegar los extremos del papel para que el resto quede suelto y aparente el acabado desprendiéndose, mismos que también lijaremos al secar. Realizado lo anterior, reforzamos todos los pretiles colocándole pedazos de cartón, los cuales deberán de ser del tipo y forma, pegándolas en la parte interior tal como se muestra en el video. También, en el caso de la terraza, colocaremos unos pedazos de cartón mini corrugado, semejando macizos de concreto, los cuales los colocaremos en las esquinas y parte central de la parte más larga de la sección, y tanto por dentro que por fuera. Para después colocarle un pasamanos sobre todas las aristas del módulo C, así como sobre el pretil del módulo A.
cuidando dejar una parte sin colocar en el módulo A, donde se ubica un descascarillado. Debajo de los macizos de concreto colocaremos una pequeña moldura realizada con tiras dobles de cartón mini corrugado y pegadas en todo alrededor del módulo C. Siguiendo con el desconchado, ahora colocaremos las piedras mismas que hicimos para el muro de la escalera y las cuales colocaremos tal como lo hicimos en dicho muro, cuyo enlace aparecerá en este momento en la esquina superior o al final del video, el cual es simple. Colocaremos las piedras a discreción, haciéndole los cortes o ajustes necesarios y cuidando que una parte de estas queden cubiertas por el cartón. Para después aplicarle pegamento en todas las boquillas e inmediatamente después volcarle tierra fina, dejándola reposar un poco para que se pegue. En dado caso que se pegue poquita tierra, podemos darle otra pasada, pero aplicándole ahora pegamento diluido, para después volcarle de nuevo más tierra y dejar que seque. En el caso de las descascarilladas y desprendimientos sobre los desconchados, solo aplicaremos pegamento diluido y volcamos un poco de tierra. Para ya secos, aplicarle pintura acrílica aguada sobre la tierra de estos. Para la aplicación de la pintura envejecida lo haremos con 4 colores, un color más claro que el usado como base, un blanco sucio, un negro y un blanco. Empezaremos con el color claro, aplicándolo con pincel y manchando solo algunas partes de las áreas a pintar, del tamaño y forma que quieran. Enseguida, ya terminado y con una pequeña esponja, aplicaremos color negro un poco aguado en todas las partes inferiores de los muros. Tratando de aparentar humedad ya seca, recomendándole que se le den 2 pasadas, una menos aguada que la aplicada anterior. Así como podemos aplicarle algunos puntos en algunas otras partes, sobre todo a la altura de las losas. Enseguida, y con 2 tipos de esponja, una rugosa y la otra lisa, colocaremos los colores blancos. Iniciamos con la rugosa y el color blanco sucio, cargándola de pintura con el pincel, y con esta le damos una pasada a toda el área, sin tratar de cubrir por completo toda esta, tal como se aprecia en el video. Para después, y con la esponja lisa, ahora sí tratar de emparejar el color, pero sin llegar de emparejarlo por completo, dejando así algunas partes sin pintura.
para ya al último aparentar más humedad, pero ahora sobre molduras, muros pegados a las losas como los pretiles. Y así es como damos por terminada la primera parte de este video. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.